Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Sí, ¿verdad? En esa hermosa presencia del Señor. Bien. Vamos a iniciar con el tema autoridad delegada de parte de Dios. Señor, muchas gracias por tu presencia. Nos ponemos en tus manos y reconocemos nuestra necesidad de ti. Ayúdanos, ilumínanos, complétanos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Primera de Corintios 11:3. Está entre Génesis y Apocalipsis. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así es que aquí en este orden de autoridad vemos precisamente delineada la autoridad delegada. Ayer hablamos sobre la autoridad suprema de Dios y al conocerle nos maravillamos. Y hay muchísimas razones al conocerle el por qué nosotros nos sujetamos a Dios, ¿verdad? Dios delegó autoridad a su Hijo Jesucristo. Jesucristo delegó autoridad al varón. El varón delega autoridad a su esposa. ¿Por qué razón dice la autoridad delegada? ¿En base a qué? Juan capítulo 8, verso 29. Y vamos a tomar precisamente el ejemplo de Dios Padre, Dios Hijo, hablando de esa relación que ellos tenían. ¿Y en qué se basa precisamente esa autoridad delegada para que nosotros podamos tomar ese modelo en nuestra vida? Y Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque el que me envió conmigo está. Tomamos la primera frase. Aquí notamos dos principios claves en cuanto a los principios de sumisión a la autoridad. El Padre y el Hijo tenían una relación de amor. ¿Lo notamos? Ahora, nosotros vemos que hubiera conflicto en ellos. ¿Verdad que no había conflicto en ellos? Ellos tenían una relación de amor y de unidad. Y en esos lazos fuertes notamos la autoridad delegada de parte de Dios. Cuando dice, el que me envió, conmigo está. Así es que cuando nosotros recibimos una autoridad delegada y nosotros amamos esa autoridad delegada, entonces nosotros sabemos que va a haber esa unidad con la autoridad. Y por causa de eso Dios va a bendecir en gran manera. Saber que Dios está con nosotros es maravilloso, ¿verdad que sí? Porque si Dios nos llama, Dios marca nuestra vida para que nosotros le sirvamos. Así es que dice Éxodo 33:13. Vamos a ver a un hombre
que estaba muy consciente de querer estar siempre, o que Dios estuviera siempre con él, en todo momento, en todo lo que hacía. Y dice Éxodo 33:13, hablando de Moisés: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esa gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Qué maravilloso es saber que cuando Dios nos llama, Dios está con nosotros, ¿verdad? O sea, sin Dios no somos nada. Sin la presencia de Dios, ¿qué podemos hacer? Su iglesia está viva y la iglesia recibe autoridad de Dios a través de Jesucristo, que es la palabra, para que la iglesia y el matrimonio puedan cimentarse bien y prevalecer. Verso 15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El Padre estaba con Jesús. El enviar significa que se le está delegando autoridad. No habla de alguien que de pronto apareció independientemente, con una visión independiente o una misión independiente, porque dice: y no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué razón? Porque yo siempre hago lo que le agrada. Entonces, qué hermoso es saber que somos llamados por el Señor, que somos enviados por el Señor y que Él está con nosotros si nosotros hacemos lo que a Él le agrada. Así es que vamos a mantenernos en una relación con Él. Hay ocasiones que queremos servir a Dios y deseamos que alguien nos tome en cuenta. Y quizás brincamos y decimos: hey, estoy aquí. Pero si no somos uno con la autoridad, o sea, con quien Dios llamó y con quien Dios le delegó la autoridad, entonces, ¿cómo podemos servir? Si no amamos la autoridad, porque Jesús amaba al Padre. Jesús agradaba al Padre. Jesús hacía lo que el Padre deseaba. Por eso había una perfecta unidad. Así es que si no hay amor de Dios para nuestros líderes, ¿cómo pretendemos servir si no tenemos gracia delante de ellos? Así que, haciendo un paralelo, el matrimonio debe de caminar unido en amor. En ese amor y unidad se delega autoridad. ¿Por qué? Porque Dios, la cabeza de Cristo, Cristo, la cabeza del varón, y el varón, la cabeza de la mujer. Y entonces el matrimonio tiene que funcionar unido. Tiene que haber amor de Dios en la relación del matrimonio. Y en esa relación de amor y de unidad, ella se siente acompañada, se siente protegida. Los dos hablan el mismo idioma o funcionan en comunes acuerdos. Por esa razón él dice: y serán una sola carne. Génesis 2:24 nos lo dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne. ¿Qué significa una sola carne? Significa alguien que está propiamente unido. Aquí encontramos una unidad compuesta de uno, ¿verdad? Teológicamente hablando, es una unidad compuesta de uno. ¿Por qué? Porque son dos, pero son uno. Son dos, pero funcionan bajo un mismo sentir. Son dos, pero funcionan bajo un mismo pensar. Qué maravilloso que así fuera, ¿verdad? O sea, estamos aquí exponiéndonos ante la presencia del Señor, y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios tenemos esperanza. Cuando escuchamos la palabra de Dios, entonces somos alumbrados. Entonces lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y Él nos va alumbrando. Así es que es importante. Bueno, la iglesia está compuesta por familias, y una familia la compone el hombre, la mujer, el padre, la madre y los hijos, ¿verdad? Y Dios a cada uno le dio un lugar. En ese orden de autoridad, cuando nosotros estamos mirando al Señor, la suprema autoridad, cuando nosotros como mujeres sabemos qué dice la palabra de Dios y cuál es el orden que Dios estableció, entonces, si amamos a Dios, entonces amamos a nuestro esposo. Entonces, si amamos a Dios, entonces nosotros vamos a estar dispuestas a obedecer bajo los principios del Señor, porque lo vamos a ver más adelante. La mujer esté sujeta a su marido como al Señor. Eso no significa que no haya límites, que luego lo vamos a ver. Así es que son dos, pero son uno. Observemos que dice Filipenses 2:2. Y dice San Pablo: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Estos principios son importantes para que comprendamos de quién vienen estos principios. Estos principios vienen de Dios, vienen de la palabra. Teniendo el mismo amor. Y lógicamente que estamos hablando del amor de Dios, del amor ágape, no del amor del mundo, no del amor humano, del amor de Dios. Si hay amor, hay unidad. Si hay amor, hay respeto. Dice unánimes, reconoce a las autoridades superiores. O sea, el que tiene amor reconoce a las autoridades superiores y también se sujeta a ellas. ¿Cuántos tenemos amor? Híjole, aquí hay un botón, cuando yo lo apriete es para contestar, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede cuando hay obediencia? Fíjate, cuando hay obediencia hay bendición. Juan 14:13. Y dice la palabra: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que pidas al Padre habla de autoridad delegada. Habla del modelo que Dios estableció para que pudiera venir la bendición. Y Dios dijo: este es el orden. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré. No, pero yo oro, pero no pido en el nombre de Jesús, pido en el nombre de fulanita. Entonces, ¿Dios contesta? No. ¿Por qué? Porque no están en amor, reconociendo la autoridad de Dios, esa autoridad delegada y ese modelo que Dios estableció. Estos mismos principios los vamos a estar
haciendo un paralelo para aplicar esos principios en la relación matrimonial. Todo lo que pidas al Padre habla de autoridad delegada. Todo lo que se pedía al Padre iba sujeto a su palabra. Así había sido diseñado que todo lo que se le pidiera al Padre en el nombre de Jesús fuera dado. Juan 17:7. Y Jesús le dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿De quién? De Él. Todas las cosas que me has dado proceden de ti. Jesús no hizo nada independiente. Él dijo: todas las cosas proceden de ti. Él no estaba ejerciendo un ministerio independiente. Una mujer no debe de ser independiente del varón, sino una mujer debe de funcionar dependiente de Dios y dependiente del varón. Estoy hablando del matrimonio. Juan 17:8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Las palabras que me diste les he dado. La autoridad delegada que Dios le dio al varón para guiar a su esposa y para que la guía que le dé sea conforme a los principios de Dios, y que la actitud que tenga sea una actitud correcta, de amor, de protección. ¿Y cómo protege a la esposa? La protege con la palabra, como lo vamos a ver más adelante, más minuciosamente. Jesús no hablaba de otro plan independiente del Padre, sino de aquel que venía directamente del trono de Dios. Cuando hablamos de sumisión, según el griego hupotazo, significa estar bajo autoridad y obediencia. Es tener el mismo sentir de aquel que tiene la visión original. Porque ¿de quién es la visión? La visión original es la de Dios. En la mente de Dios, Él diseñó el matrimonio. Él diseñó la familia y Él sabe cómo funciona o cómo debe de funcionar la familia. No sé, ustedes están en inicio, pero vemos un fenómeno, por decir así, en la iglesia, donde la mesa está lista y la mesa está preparada con muy buen alimento para ministrar a todos los matrimonios. Y en la congregación son muchísimos matrimonios. Pero siempre hay un remanente fiel que va, pero muchos no van. No van a escuchar la palabra de Dios. Y Dios delegó autoridad sobre el varón, para que esa autoridad pueda ejercerla conforme a los principios de Dios. Si el varón quiere que su esposa esté obediente a Dios y obediente a Él, entonces el varón debe de ir adelante, porque es cabeza, porque su función es guiar. Así es que hay mucha necesidad en la relación matrimonial, pero a veces no vienen a comer el alimento que nos va a saciar, la palabra que nos va a guiar, la palabra que nos va a construir. A veces no venimos a comerla.
Entonces, ¿qué sucede cuando el matrimonio ya está teniendo problemas y problemas graves? Entonces quieren venir y que los ministros solucionen su problema en 5 minutos. Es imposible solucionar la vida de alguien en 5 minutos, porque todo es conforme al diseño y conforme al modelo. Y si Dios dijo algo pero yo lo ignoro, entonces mi matrimonio no va a estar fuerte, porque no hay un orden. Sé que hay una autoridad delegada, pero no la estoy recibiendo de parte de Dios, porque no estoy observando su palabra, porque no lo estoy amando como dice la palabra, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Y si no estoy amando su palabra, pues tampoco puedo amar a mi prójimo. Mi más próximo, si estamos casados, es nuestro esposo, la esposa. Y Dios diseñó el matrimonio y diseñó la manera de cómo funcionara, y es a través de una autoridad delegada. Pero pareciera como que de pronto al varón se le pierde de vista la autoridad de Dios y solamente se queda: yo soy el rey. Y recuerdo de una anécdota, porque llegaba el esposo a la casa y luego golpeaba la mesa y luego le decía a la esposa: ¿entiendes? Yo soy el rey y tú no eres nadie. Y la esposa nomás se le quedaba mirando, y volvía a regresar el siguiente día y empieza a golpear: yo soy el rey y tú no eres nadie. Y a la tercera vez la esposa lo mira y le dice: qué triste que seas rey de nadie. Cuando hay una autoridad delegada, nos fusionamos con la visión, y esa es la visión de Dios, del visionario. Decimos lo que Él dice, porque Él dice que así va a funcionar el matrimonio. Entonces es importante fusionarnos con la voluntad de Dios, establecer el orden de Dios, porque Dios no es desordenado, porque Dios no está perdido, porque Dios tiene bien planeado cada detalle de su voluntad, cada principio que nos hará funcionar. Así es que fue el mismo mensaje del Padre. Las palabras que me diste les he dado, no las cambió, era la misma esencia, era la verdad del Padre, era el diseño del Padre, era la voluntad del Padre. Por ejemplo, el varón le da un mandato a su esposa y le dice: encárgate por favor de los niños cuando yo no estoy. ¿En dónde toma su base para dar ese mandamiento? Proverbios 31:15. Se levanta, dice este versículo en la versión parafraseada: se levanta bien temprano en la mañana y da de comer a su familia y a sus criadas. Está hablando del prototipo de la mujer virtuosa, de esa mujer maravillosa, dice la palabra de Dios. Pero cuando el varón quiere que su esposa esté bajo una autoridad delegada, no dice: quiero que cuiden los niños porque digo yo, ¿verdad? Y entonces la mujer puede decir: y yo digo que no. ¿Por qué? Porque no estás usando la autoridad de Dios. La autoridad de Dios tiene su base en la palabra de Dios. Así es que el varón tiene que tomar los principios de Dios para poder sembrarlos en el corazón de la esposa. Hay niños que no son alimentados porque sus mamás no están en casa. Y se desarrollan muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque los niños no están siendo alimentados correctamente, porque no es lo mismo comer que alimentarse. Proverbios 31:21 dice: ella no teme por su familia, por cuando nieva, porque a todos los tiene bien
abrigados. Así es que si el esposo le dice a la esposa, a ver, ¿cuántas esposas hay aquí? Si el esposo le dice a la esposa, oye, necesito que hagas comida nutritiva en casa, ¿qué debe hacer la esposa? O sea, ¿es gravoso obedecer? ¿Es gravoso sujetarse? ¿Por qué? Porque tiene su base bíblica. Y si la mujer se revela contra la autoridad de Dios. Así es que fíjese, ella no teme por su familia cuando nieva, porque a todos los tiene bien abrigados. Así es que un día de helada como en Houston puede enfermar o matar a un niño. ¿No es cierto? Así es que el varón tiene una autoridad delegada de parte de Dios. Y a veces el varón piensa que autoridad es gritar. Y mientras más grita, más autoridad tiene. Y no. El varón tiene autoridad porque Dios le ha delegado esa autoridad, pero debe de ejercerla en amor. Debe de ejercerla con inteligencia. Debe de ejercerla con sabiduría. Guiando a su esposa, enseñando a su esposa. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué razones que yo te estoy diciendo que hagas esto? Así es que es necesario que haya cuidado y diligencia para la familia. Y Dios da mandato como esposa, como madre, cuidadosas de su casa y de sus hijos. Dios Padre puso a Jesús un mensaje. Fue un mensaje fiel. No le debería de quitar ni de poner. Jesús vino a establecer el reino, los principios del reino, como el Padre dijo. Ese mensaje debería de ser verdadero. ¿Jesús es verdadero? ¿Jesús es íntegro? Jesús es luz. Así también el varón debe de ser verdadero. Debe ser íntegro. Debe ser fiel. ¿Por qué razón? Porque no es su mensaje. El matrimonio no va a estar cimentado en nuestro mensaje, en mi sentir, en lo que a mí me enseñaron, en hábitos del mundo, en pensamientos del mundo, sino en los pensamientos de Dios. Los principios de la palabra dan autoridad espiritual. Son los principios que se le delegó. Y el varón delega autoridad a su esposa, conforme al diseño, conforme al mandato, conforme a los principios de la palabra. Por eso el varón debe de aplicarse a la palabra de Dios. Cuando hay un evento, cuando hay una enseñanza, cuando hay un estudio, los varones deben de ir adelante, pero tomados de la mano con la esposa. Porque a veces los varones piensan que porque son cabeza, ellos se deben de ver. Pero pienso que nosotros no somos sacerdotes de una religión. ¿Verdad que no? Somos un reinado de sacerdotes y el reinado de sacerdotes, Dios dio libertad a que estuviera casado. Y entonces tiene que funcionar no el hombre solo, sino la pareja. Eso no significa que el hombre está descabezado. No, sino que es cabeza, pero está casado. Ajá. Así es que la palabra nos da autoridad. Jesús decía, según oigo, así hablo. Porque el Padre le escuchaba.
porque Jesús anunciaba el reino de los cielos y ese mensaje le fue encomendado por el Padre. En la Biblia, cuando se habla del reino, se refiere a una forma de gobierno, a los principios de Dios, lo que Dios dijo, lo que Dios estableció. Por eso, cuando oramos el Padre Nuestro, decimos, venga tu reino, pero no sabemos qué estamos diciendo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Y en el cielo la voluntad de Dios se ejecuta inmediatamente cuando Dios pide algo. ¿Cuándo lo ejecuta? Inmediatamente. Y cuando nosotros creemos que alguien es respetable y que alguien tiene una autoridad delegada y nos pide algo, ¿cuándo lo vamos a hacer? Porque por eso los niños se van deformando. Porque el esposo dice, cuida a los niños, supervísale las tareas, fíjate con quién está hablando, cuida sus amistades. Y la mujer en lo suyo. Así es que cuando viene el reino de Dios, reemplaza a todos los gobiernos humanos, logrando así que su voluntad se haga tanto en la tierra como en el cielo. Y cuando un cristiano dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, significa que las leyes del reino o del gobierno de Dios tomen su lugar para que nuestras vidas sean gobernadas. De la misma manera es en el matrimonio. Y oramos, venga tu reino. Entonces vamos a los principios del reino, donde Dios dice, 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Dígale a su compañero, ¿de veras? ¿Sí? Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Se toma en cuenta lo que Dios dice respecto de cómo llevar la familia? ¿Se observan los principios de Dios para saber cómo tratar a la esposa? ¿Se observan los principios de Dios para saber cómo ministrarla y cómo santificarla? El varón es cabeza de la mujer y la autoridad que el varón ejerce es espiritual, de acuerdo a las leyes del reino que están plasmadas en la palabra. Juan 14:14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo obedecía al Padre. Él tenía autoridad para decir, si pides en mi nombre, yo lo haré. Porque Él dijo. Así es que el nombre de Jesús tiene autoridad, porque vivía en completa obediencia al Padre. Dice Filipenses que por lo que padeció, aprendió la obediencia. El esposo tiene autoridad porque obedece en guiar a su esposa conforme a lo que Dios dijo. Muchos varones se frustran porque sienten que muchas mujeres, su esposa le ha quitado autoridad. Y verdaderamente la esposa le ha quitado autoridad o el varón no está guiando con una autoridad espiritual. Hay que meditar en eso. Y dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se despojó a sí mismo de sus derechos, siendo Dios.
Un varón espiritual a veces se despoja de sus derechos porque dice, bueno, híjole, decidí y tengo 5 hijos. Y si le cargo toda la mano a mi esposa, pues la voy a matar. Pero como un líder espiritual se despoja de sus derechos y dice, yo vengo del trabajo y vengo cansado. Y yo quisiera a lo mejor estar con el pie tirante, con el control en la mano, o con los pies en una bandeja de agua calientita, diciendo, sóbame, dame. Entonces el varón que se despoja de sus derechos, llega y dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Y dice ella, por favor, baña a Carlitos y a Pedrito. Y luego el esposo dice, ay mujer, es que tú no estás cumpliendo, es que tú no estás conmigo. Y la esposa dice, es que yo sí quiero estar contigo, pero no me quieres ayudar. O sea, ¿quieres estar conmigo? Despójate de tus derechos. ¿Estás cansado? Toma el aliento de Dios y recibe las fuerzas como las del búfalo. Y esa gracia va a venir sobre ti y entonces vas a sentirte fuerte. Porque también la mujer tiene que usar la palabra para animarlo, a que estén conectados con el cielo, ¿no? Así es que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y un siervo sirve, ¿cierto? No reclama derechos. Un siervo no reclama derechos, sino que sirve. Y cuando alguien sirve, o sea, mis respetos. Es alguien grande, es alguien humilde, es alguien que pone su vida en servicio por su esposa, por su familia. Y entonces los hijos empiezan a amar entrañablemente al padre. Y entonces los hijos empiezan a amar su casa, su hogar. Y entonces los niños a pronta edad dicen, yo quiero lo que mi papi tiene. Yo quiero a Dios. Porque el ejemplo que le ha dado le está inspirando para acercarse a Dios. Y no todo lo contrario. Una mujer no se debe de preocupar por la posición. Una mujer no se debe de preocupar por los títulos. Una mujer no se debe de preocupar por si tiene o no autoridad. Una mujer se debe de preocupar en servir y obedecer. Porque también si nos despojamos a sí mismas y damos, entonces estamos construyendo el matrimonio. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Alguien lo humilló? Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su amor fue al extremo para dar vida. En amor, en servicio. No se quitó su manto de Señor y tomó una toalla y un lebrillo y empezó a lavarle los pies a los discípulos para darles ejemplo. Y él dijo, ustedes me dicen que soy Señor y Maestro, y es verdad. Pero si yo, siendo su Señor y su Maestro, les he lavado los pies a los discípulos, ustedes también pueden hacerlo, pueden servirse los unos a los otros. Así es que la obediencia de Jesús y la humillación fue al extremo hasta dar su vida.
¿Qué sucedió con la humillación de Jesús? ¿Y qué sucede cuando alguien se humilla? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, qué tremendo. Jesús vino a conquistar nuestros corazones a través del servicio. Él puso su vida en rescate por nosotros. No le importó el dolor. No le importó la humillación. Él se humilló a sí mismo. Él quiso morir. Eso es lo más impresionante, el amor voluntario. Por eso, tipificando en el Antiguo Testamento su sacrificio, fue un sacrificio voluntario. Lo que nosotros hacemos al servir a nuestra familia, al servir a nuestro esposo, al servir a nuestros hijos, estamos realmente bajo las leyes del reino de Dios. Y cuando alguien ve que nuestro hogar es un pedacito del cielo y no un pedazo del infierno, sí, porque decimos, somos de Dios. Ah, pero ¿cuántos gritos hay? Somos de Dios, pero tengo amargura. Somos de Dios, pero tengo malicia. Y entonces cuando alguien nos ve vivir y actuar, dicen, pues no sé, sinceramente no entiendo qué están haciendo. O hablan de un Dios, pero a lo mejor está muerto. Porque yo no les veo vida, no les veo humillación, no les veo fidelidad. Se pelean mucho, gritan demasiado, se faltan al respeto. Ahora, ¿cómo era la relación de Jesús con el Padre? Era una relación de amor. Era un deseo de hacer, de representar, porque Jesús es la representación del Padre, la semblanza, la semejanza. Él estaba representando. Nosotros como mujeres representamos al varón. Representamos a Dios y representamos al varón. Porque la Biblia dice que el hombre es imagen y gloria de Dios, y la mujer es la gloria del varón. Pero hay mujeres que dicen, estoy desgloriada, porque están reflejando a alguien que no está en el mismo sentir que Dios, en la misma voluntad de Dios, en la misma indicación de Dios. Jesús supo obedecer al Padre. El esposo debe de obedecer a Dios. Debe de obedecer los principios de Dios. Y se debe ver que sea el varón el que está guiando a la familia. Que sea el varón el que se alimente de la palabra. Y la esposa lo ve y los hijos lo ven. Y entonces los hijos quieren la palabra por lo que ven. Ah, yo quiero ser como mi papá, porque mi papi busca a Dios, porque mi papi lee la Biblia, porque mi papi, aunque esté cansado, juega conmigo, porque mi papi hace tarea conmigo. Y no solamente dice, dile a tu madre. Dile a tu madre que juega contigo, dile a tu madre que te lleve, dile a tu madre que vaya a la junta, dile a tu madre, dile a tu madre. Así es que el esposo debe de obedecer a Dios, porque el que sabe mandar
sabe obedecer. El que verdaderamente tiene una autoridad espiritual sabe obedecer. La mujer debe obedecer al esposo, pues el que sabe mandar, sabe obedecer. Cuando un esposo delega autoridad en su esposa y le pide que haga alguna responsabilidad que él en ese momento no puede, entonces la mujer debe de caminar en amor y en unidad con su esposo y obedecer, porque está dentro de los principios que Dios dice. Y luego viene un mandamiento para la mujer. Diga conmigo, ¿para mí? Sí, buenas noticias. Efesios 5:22. Y fíjese lo que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Como al Señor. Esa palabra como al Señor tiene que ver conforme a los principios de Dios. Es el mismo punto, es el mismo principio. Y dice, estén sujetas. Este verbo es un verbo de acción. Estén sujetas. Jamás le dijo Dios al varón, o le dio mandamiento, y le dijo al varón, sujeta a la mujer. ¿Así dice? ¿Verdad que no? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Sí? Es el mandamiento para la mujer. Porque si hubiera sido lo contrario, y ellos quisieran sujetar a la mujer y lo hicieran de una manera incorrecta, entonces se llama autoritarismo, dominio, control. Eso no es autoridad. Autoridad es guiar. A ella se le dio el mandamiento, sujétate. Pero el varón tiene que hacer valer la autoridad de Dios a través de la palabra, a través de la exposición de la palabra. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero ¿qué hacen algunas mujeres? Estoy sujeta, pero no, más bien tengo mi jeta. Mujer, ayúdame, paga el recibo de la luz. Dice sujeta, pero no de su cuello. Así es que este es un verbo de acción que invita a la mujer a servir a Dios sirviendo a su esposo. Voluntariamente. Cuando alguien sirve voluntariamente, obedece voluntariamente, es porque ama. Jesús se despojó de todos sus derechos. Cuando una mujer deja de estar como cuchillito de palo, decimos en México, de esas goteras continuas que están molestando. Hace poco un matrimonio muy nuevito, que apenas cumplieron 2 años de casados, empezaron a tener sus pruebas. Y ella empezó como gotera continua y como cuchillito de palo. Se volvió muy malagradecida con su esposo. Su esposo estaba luchando para dar su vida por ella. Un hombre que temporalmente se le terminan los trabajos según el clima, porque se dedica a pintar, a hacer todo ese tipo de trabajos. Y tiene dinerito y le pagaba hasta 5 meses de renta adelantadas para que ella pueda estar tranquila y tener paz. El alimento nunca le faltó, pero ella estaba sobre de él. ¿Y tú? ¿No tienes nada? ¿Y tú no me das nada?
Es más, si te mueres, me vas a dejar en el geriátrico. Yo estaba pensando hasta allá. La mujer, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, que debe de respetar a su marido. Cuando una mujer confronta al marido y le grita, es una falta de respeto. Es una falta de respeto a la autoridad de Dios. La mujer debe de obedecer voluntariamente. Y la responsabilidad del varón al ver que una mujer tiene una actitud así, debe de guiarla a la palabra, como lo vamos a ver más adelante. Debe de santificarla por la palabra. Observamos que dice la versión Biblia para Todos, este mismo versículo, Efesios 5:22. Esposas, estén dispuestas a servir a su esposo así como sirven al Señor. Y cuando uno sirve, obedece en amor para cumplir con la tarea que Dios le encomendó. ¿Cómo servimos al Señor? 1 Corintios 16:14. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Eso es lo que dice la palabra. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Una de las cosas que me admira de la mujer virtuosa, la mujer maravillosa, según Proverbios 31:10, es una mujer que nunca la verás, según lo que vemos en la palabra, nunca la verás quejarse. Era una mujer que tenía relación con Dios, temerosa de Dios. Era una mujer que tenía ministerio con su esposo. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Y cada una de las cosas que hacía, la hacía con amor. Entendía y conocía muy bien su primer papel. ¿Sí? Porque saltamos de la casa al ministerio. Pero no podemos nosotros primero ser muy exitosas en el ministerio si en la casa hay un desorden familiar. Primeramente hay que ordenar la casa. Primeramente el varón se tiene que sujetar a Dios. La mujer se tiene que sujetar a Dios, pero sujetándose al esposo. Y los dos unidos, conforme a la palabra de Dios, tienen que guiar a los hijos. Porque es lo que enseña la palabra de Dios. Así es que si leemos nosotros, hablando de 1 Corintios 13:1, donde dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Puedo tener todos los dones. Puedo dar todo mi dinero y quemar mi cuerpo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. De nada sirven nuestros dones si no tenemos amor. Y está hablando del amor de Dios. Si tuviese profecía, 1 Corintios 13:2, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Todo lo que haga de nada me sirve. Diga conmigo, de nada. Así es que aquí menciona profecía, ciencia, fe, dar. Pero si no tengo amor, nada soy. Si la mujer pretende obedecer y amar al esposo sin que implique sacrificio o sufrimiento, no podrá cumplir su misión. Porque Dios es amor. Dios ya es amor. Pero nosotros debemos de desarrollar ese fruto. Nosotros debemos aprender a amar
como Dios. Y nos lo dice claro, el amor es sufrido, es bueno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Cuando dice el amor es sufrido, la palabra dice a la mujer, estén sujetas. Implica accionar con el amor de Dios para que el propósito se cumpla. Pero cuando la mujer está muy en la carne, muy en sus debilidades humanas, muy en sus pensamientos humanos, entonces está pensando en cómo construir la vida de su esposo, pero humanamente. Y constantemente está diciéndole lo que tiene que hacer, pero no con sabiduría, no conforme a los principios de Dios y no conforme a la actitud correcta, sin amor. Me quedan 4 minutos, ¿sale? Ok, es que voy a hablar de los límites de la sujeción. Vamos a ver un ejemplo, porque encontrar esa equidad, ese balance en los principios de Dios cuando estamos hablando de este tema es muy importante, para que nuestra balanza no se vaya ni a la derecha ni a la izquierda. Y aquí vemos Génesis 21. ¿Qué fue lo que sucedió con Abraham y Abimelec? Abraham y Sara. Y dice la palabra, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Y después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Y dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, porque Sara era muy hermosa. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. O sea, dijo una verdad a medias. Y en eso se permitía en ese tiempo, ahora ya no. Verso 13, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, y yo le dije, esa es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer.
Y dijo Abimelec: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Y así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Sara se sometió a Abraham y convino con él, porque él le dijo: di que eres mi hermana, porque estos no son paganos, ellos no tienen temor de Dios. Y en cada lugar que llegaban, como Sara era muy hermosa, luego la miraban. Como lo vemos ahí en 1 Pedro 3, cuando dice que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Y ella convino con él, pero aquí vemos en Sara, como dice 1 Pedro 3, una mujer de fe. Es una mujer que depositó su confianza en Dios y dijo: esta decisión y esta determinación la está tomando mi esposo, confío que Dios me cubra. Y nosotros lo vemos claramente cómo la cobertura de Dios vino y no permitió que Sara fuera tocada. Aquí nosotros vemos límites en la sumisión y que no podemos juzgar igual todas las cosas. Ninguna. Gracias. Entonces, hay límites en la sujeción. O sea, dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Ahora, ¿cómo es el Señor? Dios es santo, ¿cierto? Dios es íntegro. ¿Dios acaso nos pediría hacer algo que violente los principios de Dios? Un marido que es espiritual pediría a su esposa a hacer algo que no conviene. Pues déjame decirte, un varón de Dios se casó con una mujer cristiana, pero sucede que en la iglesia donde ellos estaban tuvieron un mal liderazgo. Por causa de eso, él salió de esa congregación porque supuestamente no establecieron la justicia de Dios respecto de su vida, y Dios estaba tratando con el corazón de este varón. Entonces se van de ese lugar, pero él se amarga y se rebela contra Dios. Y como se rebeló contra Dios, entonces empezó a pedirle a su esposa hacer cosas perversas. Cuando un hombre ha desprotegido su corazón y el pecado ha llegado a su vida, es tremendo, porque hay una desprotección. Entonces, tú dices: ¿cómo es posible? Y le dijo a ella: es que ¿sabes qué? Como que el matrimonio ya me está aburriendo, y como ya me está aburriendo, entonces yo quiero que tú me complazcas y yo quiero que tú tengas sexo con otros hombres y yo te vea. ¿La mujer está obligada a hacer eso? ¿A prostituirse?
¿Solo porque el esposo dice? No. Si el esposo le pide a la esposa hacer algo inconveniente que va en contra de los principios de Dios y de la santidad de Dios, la mujer no está obligada a obedecer a su esposo porque va en contra de los principios de Dios. Dios es un Dios santo y hay límites en la sumisión. Esos mismos límites tienen que ver con la naturaleza de Dios, con el carácter de Dios, y Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y Dios es santo, Él es puro y no pervierte. No pervierte. La relación debe ser pura y santa, porque cuando un matrimonio tiene una relación, el Espíritu de Dios está presente. Porque Dios fue quien instituyó el matrimonio. Por eso ningún hombre puede pervertir la relación. Porque hay muchos hombres que toman su patrón de conducta y muchos varones, aún cristianos, están expuestos a pornografía y quieren prostituir a sus esposas y dañarlas físicamente. Cuando un varón hace eso, una mujer no está obligada a obedecer. Y si nos rebelamos, pues nos rebelamos contra la autoridad de Dios. Porque Dios es santo. Y en Él no hay inmundicia, ni perversión. Dios hizo al hombre y a la mujer de una manera perfecta para que pudieran funcionar. ¿O acaso dijo, son partes de nuestros miembros buenos y otros malos? Yo les pregunto, ¿verdad que no? Porque Dios hizo todo bueno. ¿Qué era lo que Dios quería hacer? Dios quiere sanar el corazón de los varones. ¿Por qué? Porque muchas veces se abren puertas. Se abren puertas hacia ideas, hacia conceptos. Porque estamos buscando las respuestas en lo que dice el mundo, en lo que hace el mundo. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, le dijo, aquí está tu Eva. Y él supo cómo tratarla. ¿O no es cierto? No dijo, ay, voy a consultar a ver cómo le voy a hacer. ¿Verdad que no? Hechos capítulo 5 verso 1. Ejemplo de Ananías y Zafira. Había un hombre llamado Ananías y su esposa se llamaba Zafira. Y él vendió un terreno que tenía, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho y estuvo de acuerdo. Diga conmigo, la esposa sabía. O sea, la mujer está obligada a hacer lo que el varón dice, si es incorrecto. Y una mujer sabia, inteligente en Dios, debe de reconvenirle con respeto y en base a los principios de Dios. Y dice verso 2, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho y estuvo de acuerdo. Entonces Pedro dijo, Ananías. Y Pedro habló por el Espíritu. ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Estoy hablando de una versión parafraseada. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero?
¿El terreno era tuyo antes de venderlo? Pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió eso? ¿Le mentiste a Dios y no a los hombres? Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Y unos jóvenes vinieron y envolvieron su cuerpo. ¿Ya viste cuál es el ministerio de los jóvenes? Lo sacaron y lo enterraron. Así es que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? El proverbio 800,000. Todos los que supieron esto se asustaron mucho. Y cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Y unos jóvenes vinieron y envolvieron su cuerpo, lo sacaron y lo enterraron. Y todos los que supieron esto, dice que se asustaron mucho. A ver, tengo 2 versículos. Se me multiplicó. Ya ves, la palabra es abundante. Y dice verso 7, más o menos 3 horas después entró su esposa Safira, quien no sabía lo que había pasado a su marido. Pedro le dijo, dime, ¿cuánto recibieron por la venta del terreno? Fíjense, fue la oportunidad de la mujer. ¿Fue esta cantidad? Safira le respondió, sí, eso fue lo que recibimos por la venta del terreno. Pedro le dijo, ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar al Espíritu del Señor? Escucha, ¿puedes oír esos pasos? Los hombres que acaban de enterrar a tu esposo están a la puerta y ahora van a hacer lo mismo contigo. Dígale a otra mujer que está cerca, hay que temer a Dios. ¿Obedezco a Dios o obedezco al esposo? Primero obedezco a Dios. Y en base a la palabra que tiene autoridad, entonces yo puedo obedecer al esposo. Verso 10, de inmediato Safira cayó muerta. Los jóvenes entraron y al darse cuenta de que estaba muerta, se la llevaron y la enterraron al lado de su esposo. Todos los creyentes y los que supieron de esto sintieron muchísimo miedo. Y el poder de Dios se manifestó entre la gente por medio de muchos milagros y hechos por los apóstoles, y todos ellos se reunían en un área del templo. ¿Qué significa estar sujetas? Obedecer, pero obedecer en el Señor. Porque la mujer recibe una autoridad delegada de parte de Dios, pero la mujer debe ser estudiosa en la palabra. A mí se me hace que nos vamos a ir corriditos. Y luego dice, obedecer significa mantener una actitud de servicio, una actitud sumisa, una actitud respetuosa. El hecho que el esposo haga algo incorrecto no significa que la mujer se deba de poner al tú por tú con el esposo y gritarle, sino reconvenirle diciéndole qué dice la palabra de Dios y que la mujer no está dispuesta a hacer algo que Dios no dijo. Porque Dios nunca va a obligarnos a hacer algo que Dios no dijo. Y las mujeres tenemos que ser estudiosas de la palabra para saber qué Dios dijo. Y no permitir que el esposo manipule una situación. Y dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Lo que significa cabeza es
hablando espiritualmente, nos da la idea de guía, ¿verdad? Porque en la cabeza está el cerebro, la cabeza guía. Un varón como cabeza ejerce un liderazgo espiritual. Por eso es importante que liderazgo, que el varón vaya adelante en cuanto al estudio de la palabra de Dios. O sea, estudia y que su esposa estudie con él. No que tú estudias y la deja a un lado. No. Van los dos juntos. Es importante que tome las decisiones correctas, pues estas tienen consecuencias, para bien o para mal. El varón debe de guiar a la mujer y la mujer como ayuda idónea. No significa que debe de decir sí a todo, pues si ella no discierne y lo cubre o lo protege con la verdad, le puede causar la muerte. El verdadero liderazgo del varón es guiar a la verdad y cuidar su corazón para que su corazón no lo engañe. Según Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice la palabra, el verso 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así es que Dios escudriña el corazón. Pero el verdadero liderazgo espiritual del varón es a través del servicio. Porque fue eso lo que Dios nos mostró en su palabra. Así como Cristo sirvió a sus discípulos, aún al punto de lavar los pies de ellos, también el esposo debe de servir a su esposa. Un esposo sabio que honra a Cristo no sacará ventaja de su papel. Y una esposa sabia que honra a Cristo no procurará menospreciar el liderazgo de su esposo. Jamás. Si esto se toma en cuenta, se evitará la desunión y la fricción en el matrimonio. Las contiendas, los pleitos. Los romanos que se convertían querían ejercer dominio sobre sus esposas. Y tenían temor de aquellas mujeres que se habían convertido, porque pensaban que se iban a sublevar contra sus esposos. Pero no es lo mismo la libertad que el libertinaje. La libertad en Cristo, a través de sus principios, te da vida para hacer lo correcto. Por eso vemos ahí plasmado en 1 Pedro 3, gánalos a través de la conducta. Sé una Biblia andando, amorosa, respetuosa, servicial. Recuerdo que en nuestra congregación llegó una mujer que tenía 7 hijos y su esposo era borracho. Me hizo acordar de Nabal y de Abigail. Y yo recuerdo que ella decía, mi situación está muy difícil. Llega a deshoras de la noche, llega a la madrugada, me toca la puerta, casi la tumba. He cambiado ya varias veces la chapa para que no entre. A veces cuando entra, me protejo con mis hijos, me quiere golpear y empieza a golpearme en los pies. Entonces le dije, bueno, quiero retarte con la palabra. La palabra de Dios es verdadera. ¿Quieres verdaderamente ganarlo? Entonces te voy a enseñar cómo. Le digo, en primer lugar, no cambies la chapa.
Oye, porque Abigail era tan inteligente y tan sabia que tenía un hombre borracho, pero ella no hablaba con el borracho. Porque una mujer inteligente sabe que un hombre cuando está en esas condiciones no va a estar sensato. Eso es inteligencia. Entonces, ¿qué sucede? Que le dije, mira, a la hora que llegue, si llega, tú ya ten todo listo y preparado. Recíbelo con amor. Entonces en eso que tocan a la puerta. Y ya eran como las 2 de la mañana. Entonces ella le abre la puerta y le dice, mi amor. Y el hombre le hace. O sea, como diciendo, me equivoqué de casa. Y dijo, ay, mi amor, qué bueno que llegaste. Ven, siéntate. Le puso una palangana con agua calientita, le metió los pies, le dio masaje en la espalda. Pero mira lo que tengo, unos chilaquiles bien picositos. Y empezó, ¿sabes qué? A ganarlo, a amarlo, a servirlo, a respetarlo. Entonces un día fue entrando ahí a la congregación este señor con sus 7 hijos. Me acerqué a saludarlo y le dije, hola señor, ¿cómo está? Me da mucho gusto que esté aquí. Y me dice este señor, mire, quiero decirle algo. Esta mujer es una Biblia andando. Yo creí en el Señor porque todo lo que aquí dice, ella lo hace. Y yo dije, ese Dios quiero. Y se convierte al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es poderosa cuando la hacemos. Se manifiesta la vida de Dios. En un matrimonio, en una relación, Dios puede cambiar una vida. San Pablo aconseja, según Efesios 5:21, estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Eso es lo que dice Efesios 5:21. Someteos los unos a los otros, y el contexto es el matrimonio. Aunque en los demás versículos cada uno le da su mandamiento, como el versículo que estamos leyendo de que la mujer esté sujeta, también dice someteos los unos a los otros. Eso significa que cuando la mujer tiene razón y habla con el esposo, pero habla conforme a las palabras de Dios, conforme a los principios de Dios, y lo hace con un espíritu correcto y con una base bíblica, entonces el esposo, que es espiritual, le dice a su esposa, sí, mi amor, tiene razón. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, tiene razón. Y entonces él se sujeta, porque al varón le cuesta mucho trabajo decir, me someto. Pero él se está sometiendo a la palabra, no se está sometiendo a la mujer. Amén. Porque la palabra tiene autoridad. Y cuando dice sométanse uno al otro, el varón, cuando es un hombre espiritual, no se siente menos, no se siente relegado, no se siente sin autoridad cuando la esposa le hace una sugerencia o una observación. Porque un verdadero hombre no se va a sentir amenazado. Jesús nunca se sintió amenazado por ninguna mujer a la cual él discipuló. Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre en sus dos naturalezas. Así es que es una sujeción mutua conforme a la palabra de Dios. Y entonces estamos juntos, no estamos separados. Estamos unidos por el pensamiento de Dios.
Y luego Efesios 5:25 dice: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo debe de amarla? El varón se tiene que entregar a la mujer. No, pero ya me entregué cuando me casé. Yo la miré a los ojos y le dije: en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en las alegrías, en la riqueza y en la pobreza, me entregué. Pero dice que debe de amar a su mujer, entregándose, dando su vida por ella. Un hombre que cuando su esposa se enfermó y le dio un cáncer, ella duró muchos meses en el hospital. Y el esposo se enfadó, se fue de ahí y la dejó. Porque dijo: ya no hay esperanza, lo más seguro es que se va a morir. Y se fue a vivir su vida. La cuestión estuvo que maravillosamente Dios obró y esa mujer se sanó. Después él se entera de que ella estaba bien y empezó a buscarla. Y luego viene y habla con mi esposo y le dice: ¿qué debo de hacer? ¿Lo debo de perdonar? Ahí, en el caso de ella, fue todo lo contrario. Ella fue la que se entregó. Y entonces mi esposo le dice: mira, tú haz conforme a la guía de Dios. Lo que Dios ponga en tu corazón hacer, porque tú sabes lo que dice la palabra de Dios. Sí. Él te dejó, te abandonó, y tú tienes la libertad en Cristo para decir: ¿regreso o no regreso? Porque el amor también tiene sus límites. Entregándose por ella, del griego paradidomi, significa rendirse, ceder, confiar. Hay maridos que no confían en sus esposas. Pero dice Proverbios 31:11: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. El marido, al entregarse a su mujer, confía en ella, cede. Cuando se presenta una discusión que parece que va a ganar el que más discute, pero el marido calla. Y luego fíjate, vamos a concluir con el ministerio del varón hacia la mujer. Como cabeza, ¿qué debe de hacer? Efesios 5:26 dice: para santificarla. ¿Cómo la santifica? Purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Cualquier situación que se presente en el matrimonio, el varón debe tomar la palabra de Dios, ser entendido, tomar esa porción que es exactamente lo que la esposa necesita y empezar a lavarla con la palabra. Si es una mujer chismosa y le está creando muchos conflictos y ya dividió a toda la familia, ven, quiero enseñarte conforme a la palabra de Dios y que le empiece a lavar con la palabra. Fíjate qué dice la palabra de Dios. El varón tiene que santificarla de tal manera que deje esas prácticas, para que ella glorifique a Dios, para que su matrimonio glorifique a Dios. Y dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha,
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el plan de Dios para la iglesia. Porque nosotros somos la novia y nada más tuvo una novia y con ella se va a casar. Amén. Pero ¿cómo debe de estar la novia? Pura, santa, sin mancha, sin arruga. Así como se prepara una novia. Qué tremendo, ¿verdad? La autoridad que le delega al varón para santificar a la iglesia, para santificarla por la palabra, para que esté pura, para que esté santa. Por eso el pastor escoge las series que tienen un propósito para limpiar a la novia, para santificar a la novia, para preparar a la novia. El varón debe de santificar a su esposa porque Dios le va a pedir cuentas. Oye, ¿qué fue lo que pasó? No, pues ya nos divorciamos. ¿Cómo? ¿Por qué? Incompatibilidad de caracteres. ¿Qué nos pasa? Antes no se veía los divorcios en la iglesia cristiana. Pero ahora, no sé si somos cristianos o cristinos. O si tomamos en cuenta la palabra de Dios para que rija nuestra vida, nuestra familia. Así es que el varón debe de santificar a la mujer con la palabra, para que fuese santa y sin mancha. Una esposa gloriosa, que no tiene mancha, porque si le ve una manchita en el vestido, amor, a lavarla. Si la ve que de pronto está, que la esposa tiene mucho doblez, amor, acuérdate, Cristo es la verdad. Cristo no tiene doblez. Jesús es de una sola pieza. Eso que estás haciendo está mal. No debes hacer comentarios a espaldas de esa persona. El varón santificándola. ¿O qué hace el varón? ¿Qué dijo? Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así es que tenemos una autoridad delegada de parte del Señor. Una autoridad que Dios la dio. Un orden de autoridad que Dios dio. Pero la autoridad, acuérdense que tenemos, está basada en los principios de Dios. La autoridad que tenemos está basada en el orden de Dios. Como Él dijo, si nosotros nos rebelamos ante la autoridad de Dios, entonces, ante la palabra de Dios, nos estamos rebelando ante la autoridad de Dios. Y si una mujer no obedece al esposo, pero porque él no está ejerciendo su autoridad basada en la palabra de Dios, la mujer no peca. Pero peca si se vuelve confrontativa. Peca si amenaza. Peca si trata de dominar. Esa actitud no es correcta y toda la autoridad que recibimos es a través de la palabra de Dios y del orden que Dios ha establecido. Así es que el reto, ¿verdad? También lo tenemos las mujeres para respetar a nuestros esposos. Eso no significa que ellos no tengan errores. Sí tienen errores. Pero es diferente tener errores a tener pecados. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos honor, te damos gloria, te damos reconocimiento en todas las cosas. Y mi Señor, sabemos que todo viene de ti. Oh mi Señor, queremos tomarte a ti como modelo en esa relación de amor que tú tenías con el Padre. Oh mi Señor, sin ninguna contradicción,
extendiendo el mismo mensaje, el mismo sentir, el mismo amor. Así también, mi Señor, queremos construir nuestra vida, nuestra relación, nuestro matrimonio, conforme a tus principios. Oh, mi Señor, que cada uno tomemos nuestro lugar. Y nos queda un gran reto en nuestra vida: obedecerte. Obedecerte, Señor, sujetarnos a ti y a tu palabra, porque te amamos. Porque tu palabra dice que tus mandamientos no son gravosos para los que aman. Y queremos amarte, Señor, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y a mi prójimo como a mí mismo. Oh, mi Señor, bendice cada matrimonio en este lugar representado. Bendice, Señor, a cada varón. Oh, mi Señor, para que la luz tuya repose en cada corazón. Y mi Señor, que tu inteligencia repose sobre ellos para saber llevar a cabo lo que tú has hablado. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y mi Señor, si hay estorbos en este momento que impidan que podamos posicionarnos y hacer tu voluntad, te pido, mi Señor, que desciendas. Y mi Dios, sana los corazones. No podemos justificarnos y decir el por qué. No puedo lograr hacer aquello que tú quieres o lo que tú dices, Señor, porque mi corazón se ha manchado, porque estoy justificando el pecado, porque ciertamente estoy diciendo que es por esto o por aquello que yo tengo resentimiento, es por esto o por aquello que yo tengo amargura. Pero dice el Señor, el pecado te separa de mí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oh, mi Señor, si en algo hemos sido encontrados faltos, estamos bajo tu autoridad y creemos que eres un Dios bueno, amoroso, perfecto, que no falla. Y perdonamos a los que nos han ofendido, así como tú nos perdonas a nosotros. Oh, mi Señor, para que tu sanidad fluya en mi corazón, en mi mente. Oh, mi Señor, para que tus propósitos se cumplan y construyan mi vida, mi relación, mi matrimonio y la iglesia. Oh, mi Señor, recibe tú el honor, recibe la gloria, recibe el reconocimiento en todas las cosas. Y mi Señor, aunque sabemos que cuesta estar apegados a ti, porque tú nos pides como le pediste a Jesús, le pediste todo. Oh, mi Señor, sabemos que es bajo tu gracia, sabemos que es bajo tu dependencia, Señor, que lo podemos hacer. Señor, llénanos de tu gracia para poder amar como tú amas, para poder perdonar como tú perdonas. Oh, mi Señor, porque solamente tú eres Dios, justo y perfecto. Y solo hacemos lo que tú dices, Señor. Sí, Padre, glorifícate y exáltate en todas las cosas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias.
Muchas gracias, Señor.